Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. Estamos ahora en una serie especial de lecciones ideadas para ayudarlo a entender mejor el libro más importante del mundo, la Palabra de Dios, la Biblia. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la Palabra de Dios para que la Palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire le da la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a entender muchas cosas del Antiguo Testamento. Estamos considerando el libro de Daniel y hemos dejado ya a Daniel y a sus amigos en el palacio del rey Nabucodonosor allá en Babilonia. Nabucodonosor ha cambiado los nombres de estos jóvenes y también están siendo instruidos en los conocimientos en lo que podría ser la Universidad de Babilonia. Vamos a ver en el libro de Daniel cómo la providencia de Dios y la soberanía de Dios intervienen para bendecir a Daniel y a sus amigos y también a todo el pueblo de Dios. Nabucodonosor llegó a apreciar mucho a estos jóvenes. Una noche él tuvo un sueño. Aparentemente tenía muchos sueños. Él era, sin duda alguna, una figura mundial. Si usted conoce algo de historia, sabrá lo grande que fue este hombre y lo grande que fue su imperio. Él estaba muy preocupado por este sueño y llamó a sus sabios, que en realidad eran astrólogos y toda clase de magos y adivinos y cosas semejantes. Él llamó a esta gente ante él, pero él sospechaba que estos tipos eran falsos y les dijo: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Él les dio este tremendo problema. Y lo que se sugiere aquí es que, al parecer, el rey daba el sueño y entonces los adivinos preparaban o fraguaban alguna interpretación a su sueño. Pero no iba a ser así otra vez. Ellos se molestaron y le dijeron: ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo caldeo. Y ellos dijeron algo muy interesante: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y por supuesto buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque ellos también eran sabios. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y habla la narración que Daniel fue ante el rey y éste le preguntó: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió algo interesante. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel le dio la gloria a Dios, y Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y desde ese día en adelante se refirió a Daniel como el hombre en quien el Espíritu de Dios vivía. Belsasar, que sucedió a Nabucodonosor en el trono, se refirió a Daniel de esa manera también.
la reina, en los días de Belsasar, se refirió a Daniel también de la misma manera, y aun Darío el Medo se refirió a Daniel como el hombre en quien el Espíritu de Dios vivía. Daniel los convenció de que eso era verdad. ¿No es este un ejemplo para usted y para mí, y un reto también? ¿Cree usted que el Espíritu de Dios mora en usted? Y si así es, ¿qué significa eso? ¿Significa que usted tiene la capacidad para lo milagroso? Vamos a hacer un pequeño examen en esta ocasión y conteste las preguntas para usted mismo. ¿Cree usted que para Dios no hay nada imposible? ¿Cree usted que si tiene fe en una crisis, nada es imposible para usted? ¿Cree usted que si Dios está dentro de nosotros y con nosotros, todo es posible? ¿Cree usted, mi querido hermano, mi estimado amigo, que todo es posible para el hombre que cree que Dios está en él y con él? Ojalá y usted haya contestado sí a todas estas preguntas, porque hay versículos en la Biblia que apoyan una respuesta afirmativa a todas estas preguntas. ¿Sabía usted que la primera persona que cuestionó el nacimiento virginal fue la misma María? Y cuando ella hizo esto, ¿sabe qué se le dijo? Para Dios todo es posible. Y cuando los apóstoles no podían sanar al hijo de un hombre y le preguntaron por qué ellos no podían sanarle, la respuesta de Jesús fue: es su incredulidad. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Los apóstoles fueron interrogados sobre cómo podían salvar a un hombre y Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y cuando el hombre cuyo hijo estaba enfermo le preguntó a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo: si puedes creer, todo es posible para aquel en quien crees. Realmente esto no significa que podemos pedirle a Dios lo que nos dé la gana y Él nos lo va a dar, sino que aquel que cree en Dios también va a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios, y si son conforme a la voluntad de Dios y son pedidas con fe, serán dadas, porque para Dios no hay nada imposible. Y continuando con el examen, ¿ha enfrentado usted alguna vez algo que fuera inevitable, ineludible, intolerable e imposible? Tal vez usted tenga que enfrentar situaciones así cada vez que se levanta. Otros o la mayoría enfrentan estas situaciones cuando hay crisis. Daniel estaba en una situación crítica que lo enfrentó con lo ineludible. No podía escapar, lo iban a matar. Todo el mundo en esa universidad estaba sentenciado a muerte por Nabucodonosor y era inevitable, ineludible. El solo pensamiento de ello era intolerable. Y cuando Nabucodonosor les dio ese reto diciéndole: dime lo que soñé y luego interprétalo, esto lo enfrentaba con lo imposible. Pero cuando Daniel recibió el reto, hizo una cita con Nabucodonosor y luego tuvo una reunión de oración y pidió a Dios que hiciera lo imposible. Daniel se convierte en un ejemplo para nosotros y encontraremos 5 milagros narrados en este libro de Daniel que ilustran no solo lo milagroso, sino el hecho de que hay algo que es sobrenatural. Pero estos 5 milagros que ocurren en el libro de Daniel, los cuales son la visión que le fue revelada, el rescate de sus 3 amigos del horno de fuego, la profesión de fe de Nabucodonosor, la escritura en la pared en el capítulo 5 y luego el rescate de Daniel del foso de los leones, estos 5 milagros nos muestran algo de Daniel. Daniel no solo nos mostró fe, sino también ese tipo de fe que podía sobrevivir al cautiverio babilónico para poder vivir toda su vida en Babilonia, porque él no era un profeta técnicamente hablando como Jeremías. Él era lo que podríamos llamar un laico. Él vivió toda su vida en la arena de la política babilónica. Era un mundo sumamente hostil, y sin embargo, él le mostró al pueblo de Dios, y nos muestra a usted y a mí, cómo se podía vivir en Babilonia y guardar la fe. Por eso pidió la audiencia con Nabucodonosor. Él dijo que Dios podía vivir en la gente. El último de los milagros, la historia del foso de los leones,
nos enseña el lugar importante que tenía la oración en la vida de Daniel. Nos muestra la seguridad de Daniel como un personaje. A causa de la interpretación e identificación del sueño de Nabucodonosor, fue elevado en Babilonia, y luego siguió haciendo otras cosas que lo llevaron a ocupar posiciones tan altas que casi fue el primer ministro de este país. Y por supuesto, había quienes estaban celosos y para el tiempo cuando llegamos al capítulo 6 están tratando de matarlo. Quieren sorprenderlo en algo, pero no pueden. Lo único de lo que podían acusarle era de que oraba 3 veces al día. Así que ellos muy sutilmente hicieron pasar una ley que decía que no se podía pedir ayuda a nadie que no fuera el rey. Pasaron una ley que no podía ser cambiada, una ley que decía que si alguien pedía ayuda a alguien, fuera Dios u hombre, entonces lo echarían en el foso de los leones. Eso fue lo único que pudieron agarrar a Daniel. Pero cuando el decreto fue pasado y la ley escrita, ¿dejó Daniel de orar? No. Dice la Biblia que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y es aquí cuando es arrestado y echado en el foso de los leones. Esto nos enseña otro de los milagros que hizo Dios en Daniel, pero también nos muestra que Daniel creía en el poder de la oración. Permita que Daniel sea un ejemplo y un reto para usted. Permita que le haga llegar al lugar donde usted tenga que reconocer el poder de Dios y el poder de la oración. Y que usted pueda entender los propósitos de Dios al permitir que pase por ciertas circunstancias en la vida. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos, aquí en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar la lección de hoy y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.